Hola a todos. El tema de hoy, desprendido del sexto capítulo de La casa que vivimos. El título, Todos los hijos son adoptados. Me parece un tema bellísimo para tratar con ustedes y compartir lo que he podido evidenciar como psicoanalista y como madre, porque finalmente de ese tema de cómo nos sentimos respecto de la adopción o no de los padres es que, digamos, se presentan las condiciones necesarias para construir nuestra propia ficción, como les había hablado en uno de los videos. Todos los hijos son adoptados, quiere decir que independientemente de la condición jurídica que tengas, que seas hijo de crianza, que seas adoptado en verdad o que seas hijo de la pancita de tu mamá, finalmente lo que dice el psicoanálisis es que todos, independientemente de cómo estemos en casa, todos somos adoptados. Y voy a mostrarles por qué se dice ese presupuesto con bastantes pruebas que tenemos en la vida cotidiana. Empecemos por decir que no todos los hijos vienen de la misma manera. Algunos hijos vienen porque fueron deseados, otros porque marcaron ciertos fracasos en la relación de pareja, otros porque fueron extremadamente deseados por muchos años y finalmente llega el hijito. A mí me ha llamado muchísimo la atención que en las clínicas, en los hospitales donde reciben los niñitos, me ha llamado muchísimo la atención un documento que al registrar al niño como nacido en los hospitales y las clínicas, le entregan a los padres. El documento es nacido vivo, donde dicen las características específicas orgánicas, por supuesto, de ese hijito. Y me llama mucho la atención porque ese documento, cuando me lo entregaron con mi primer bebé, yo dije, esto de nacido vivo seguramente es un documento para dejar registrado que ellos entregaron vivo a un bebé, pero que no se sabe si ese niño va a llegar a existir. Me explico. Para que un niño nazca, digamos, un niño nace, se registra como nacido, los papás quieren que nazcan en lo general, pero para que ese niño llegue a existir hace falta muchísimos elementos. No es suficiente con nacer, sino que hace falta existir. Quiere decir que los padres le tienen que ofrecer un deseo. Y si no son los padres biológicos, un familiar. Siempre tenemos mamás y papás de repuesto. Las tías son generalmente nuestras mamás de repuesto. Siempre hay alguien que desea que ese niño exista. Me refiero que no es suficiente con que nazca, sino que además debe haber alguien que le desee algo a ese hijo y a ese niño. Y no necesariamente tiene que desearle amor y desear que sea alguien en la vida o darle un lugar. No necesariamente, no tiene que amarlo, puede hasta odiarlo, pero desearle algo, desearlo en algo, desearle amor o desearle odio, lo que sea, pero desearle algo. Les voy a mostrar por qué tiene que desearle algo, así sea amor o desamor, para que exista. Les voy a mostrar algo con lo que son los duelos amorosos. En los duelos amorosos, generalmente cuando alguno de los dos que conforman la pareja no está muy conforme con haber terminado la relación, a los amigos en común que siempre hay le preguntan, vení, y Alberto ha preguntado por mí. En esa respuesta, todavía esa persona puede leer un deseo. Entonces le dice, no, parce, no, mejor dicho, es nada. Es como si te hubieras muerto y eso pega fuertemente en el cuerpo, porque finalmente con lo que ese sujeto que está preguntando por Alberto y cómo está Alberto sin ella, por ejemplo, en ese sujeto está la idea como de que entonces ya no existe, no hay un lugar de existencia. Pero si le preguntan, si pregunta por Alberto y le dicen, parce, ese man está mal llevado, pregunta por vos a toda hora, te extraña mucho, ahí hay un hombre extrañándola y hay cierto amor todavía. Incluso si dicen, no, es que no se le puede mencionar nada de esta mujer, por ejemplo, que llame Gloria como yo. No se le puede mencionar a Gloria porque inmediatamente le da un aire impresionante. Bueno, por lo menos siente ira, siente amor, siente alguna cosa, pero cuando el sujeto se encuentra con nada, como si no existieras, esa indiferencia, inclusive se dice, lo peor es la indiferencia, esa indiferencia golpea bastante a ese sujeto porque entonces eso le comunica que el otro ya hizo un duelo donde pasó al lugar de la inexistencia. Entonces por eso les digo, a los niños los salva el deseo del otro, deseo amarlo
o me dañó la vida, pero le desea algo. La indiferencia es lo peor porque en lo general hay muerte de cuna, es decir, los niños no logran estar en el mundo porque mueren por ese como de esa desamor o esa desatención, más que todo. O tienen muerte de cuna y por eso yo creo que en las clínicas lo entregan a uno el documento como yo se lo entregué vivo, usted ya tiene que darle existencia para que él con esa existencia y con ese deseo se haga un cuerpo y con ese nombre propio se haga un lugar en el mundo. Entonces no es suficiente con que un niño nazca para uno decir aquí hay un hijo, porque para ponerlo en el lugar de hijo hace falta un montón de elementos y un montón de apuestas que a veces no hacen por esos hijitos. Digamos que había hablado de un concepto muy bello que se llama la ficción, que es lo que habíamos nombrado como la película de los seres humanos. Entonces, cada uno tiene su película y con esa película se arma otras películas en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hace que esa película que yo les había prometido, que lo iba a decir en algún momento, qué hace, qué empieza, qué inaugura las condiciones para que la ficción se produzca? Las circunstancias del nacimiento, es decir, cómo ese sujeto le cuenta la historia de cómo fue su nacimiento, inclusive cómo fue su embarazo, o que si fue deseado o no fue deseado. Esas circunstancias pueden ser, digamos, marcan tanto a los seres humanos que por eso podemos decir desde el psicoanálisis que las condiciones del nacimiento de un niño lo que hacen es marcar desde el principio los elementos necesarios para que él pueda construir su ficción. Por eso no decimos si comienza la función, sino que comienza la ficción en tanto que empieza el trauma en los seres humanos. Uno digamos, de las ficciones que inclusive me acompañaron es que las condiciones que rodearon mi nacimiento es que no había posibilidad médica de que mi mamá estuviera embarazada y eso marca un montón de condiciones porque la frase que escucho desde chiqui es usted es un milagro y con esa frase me hice un síntoma que digamos fue pesado como todos los síntomas y me hice a una solución a partir de esa frase. Es decir, las condiciones que rodean un nacimiento lo que producen son como los elementos necesarios para que un sujeto pueda construir su propia ficción y con eso hacerse un síntoma que tendrá después que resolver e inventarse alguna cosita para que sea distinto. Entonces, si tú naciste porque que en el momento en que naciste tu papá estaba muy embriagado, entonces que no estuvo con tu mamá, que en el momento que naciste incluso tu papá no estuvo, que ni siquiera te conoció, que en el momento que naciste tu mamá estaba trabajando hasta el punto pues como que 3 minutos antes trabajando. Es decir, me parecería interesante que revises esas condiciones del nacimiento para que puedas establecer una conexión, porque la hay, entre cómo vives la vida y esas condiciones. No es una relación irrestricta, no es como que si así fue tu nacimiento, así es tu vida, pero creo que vas a encontrar muchos detalles de por qué algunas cosas a las que no les tienes explicación a partir de ese nacimiento. Me estoy acordando de un paciente hermosísimo que me decía que las condiciones de su nacimiento habían sido terribles, porque él nace en medio de de una violación que le hace el propio padre a su madre, porque ustedes saben que algunas mamás y algunas familias no escatiman esfuerzos en comunicarle a sus hijos todos los secretos familiares. Todas las familias tienen sus secretos y a partir de sus secretos es que se rompen los vínculos, pero hay familias y sobre todo madres que van contando las historias como creyendo que eso no va a afectar a los seres humanos con los que conviven. Entonces este chico se entera de que su papá viola a la madre y producto de esa violación entonces él nace y me decía, como si no tuviera relación, me decía que él todo el tiempo sentía como una angustia, como de que algo lo fuera a atacar, como si algo lo fuera como si tuviera un rasgo paranoico, por ejemplo. Pero lo contó como si eso no tuviera nada que ver y fuera de eso le ponen el segundo nombre del padre como nombre propio y eso crea las condiciones para él. Con eso él hace una construcción de la vida donde casi siempre está solo porque tiene miedo a que el otro lo ataque. Pero entonces él me decía, cuando yo le junté las piezas, me decía, Doc, pero es que yo no sabía nada de esa violación, sino ya cuando estaba más grande.
pero es que porque usted no lo recuerde no significa que no estuvo, porque usted no lo recuerde no significa que el otro va marcando con esas historias. Es decir, que cuando le cuentes una historia a tu hijo de cómo fueron las circunstancias, en qué nació, traten lo posible de que esas circunstancias estén un poco más teñidas de positivismo, un poquito más teñidas de amor, porque es que imagínate que tú le cuentes, como otro paciente que me decía, que tú le cuentes a un paciente lo que él vive, porque es que eso no hay que contárselos, lo viven. Doc, ese niño casi se me muere, yo después de todos esos años que lo deseé, casi se me muere, yo me quería enloquecer cada vez que él tiene una crisis asmática, y con esa, digamos, con esa versión de hijo por perder siempre, lo educan, y es un niño que ahorita es un niño problema, porque finalmente todo el tiempo quiere transgredir las normas y no cuenta con una mamá ni un papá que le pongan límites, porque es como educándolo sin restricciones, porque qué pesar, porque de pronto se nos muere. Lo voy a decir a medio chiste, pero no por burlarme, sino para mostrar. Hay varios chistes populares por ahí que hablan precisamente de los cuidados que se le tiene a una persona cuando está a punto de morir, y no son tantos cuidados que no hay límites porque está a punto de morir. En este momento me acuerdo de mi abuela María Isabel, una mujer maravillosa que marcó profundamente mi vida. Con ella he hecho un montón de correcciones y rectificaciones, y también mucho de mi apuesta lo he hecho por ella, mi apuesta de vida. Recuerdo que estaba a punto pues de morir, ya estaba, como dicen en mi familia, me faltaban 2 o 3 motiladas, cuando, bueno, esta mujer estaba sabiendo que se iba a morir. Los médicos ya le habían dicho pues que estaba muy informada. Entonces dijo, a ver, necesito lo que es un aguardiente. Entonces el médico que estaba ahí, el día que murió, el médico que estaba ahí le dijo, no, Isabelita, usted no puede tomar, no es que se muere. Por eso, marica, es que me voy a morir, tráiganme ese aguardiente porque me voy a morir. Entonces es algo así como esas frases y cómo eso familiar marca de tal manera a los seres humanos que no hay forma de no construir una ficción que tenga que ver con eso, con esas historias que nos cuentan de cómo nacimos y cómo crecimos y eso cómo impactó la familia, para construir lo que en estos días yo les contaba como una ficción. Entonces, ¿de qué se trata además del nacimiento? ¿Qué más impacta a los seres humanos para antes de que pueda adoptarse? Ya dijimos que no es suficiente con que un sujeto nazca o que un niño nazca para que exista. Para que exista tiene que ser que alguien le dé un lugar de existencia. Ese lugar de existencia no se lo da únicamente porque le compre cositas, no, también hay que hablarle, también hay que ponerle un nombre, también hay que contarle historias. Lo que les recomendaba es que esas historias que le cuentes son historias de amor, no historias donde hay tragedias y angustias. No es mentirles, pero las verdades se pueden contar de otras maneras. Es decir, porque hay como un cierto tonito, sobre todo en las mamás paisas, de comunicarle a los hijos cómo fue ese nacimiento, y me dolió horrible y casi me muero y veía pues la luz del más allá. No, pues finalmente usted estaba haciendo un trabajo de parto, estaba dando a luz como una chica paisa fuerte. No le tiene que poner el tono de que fue una gran tragedia para dejar en deuda al otro para siempre. El nombre propio también es una manera de darle existencia a un sujeto, a un niño. ¿Por qué el nombre propio? El nombre propio marca el cuerpo, porque con ese nombre que se le escoge a un niño, uno le transmite un secreto, y es su propio deseo. No es lo mismo que a uno le pongan el nombre de la exnovia del papá. No es lo mismo que le pongan el nombre de la abuela que fue enfermita, murió postrada. No es lo mismo que le pongan a uno el nombre de un narcotraficante, y que se sepa que es porque es un narcotraficante, porque allí en esa familia se le admira. No es lo mismo que tenga el nombre de un apóstol, de un santo, no sé qué. Eso unido, no es únicamente el nombre ya, sino que eso unido a la historia que se cuentan a partir del nombre, es lo que hace que se marque el cuerpo y se le como que enrute al sujeto, diciéndole más o menos como algo así quiero que tú seas. Por ejemplo, mi nombre, Gloria Luz, como nos pasa a muchos, como que a mí no me gustaba del todo. Yo decía, Gloria Luz, no, es que no tengo ningún tocayo, y era como una sensación de soledad. Pues es que ¿quién se llama Gloria Luz?
ninguna parte, Gloria sí, Luz no, pero Gloria Luz, mamá, me parece muy extraño. Y ella me dijo un día, le voy a contar, yo conocí a una chica, Gloria Luz, y yo, hay otra como yo, otra que se llama así, sí, se llama Gloria Luz, y fue una chica que le gustaba mucho escribir, que le gustaba mucho la psicología, que le gustaba mucho los otros países, y de aquí. Uno hace con ese deseo y se hace una construcción con ese secretico que le van diciendo a uno con el nombre. Pregúntese o pregúntele a los familiares por qué se llama de esta o aquella manera y va a encontrar en esas respuestas y sobre todo en lo que usted recuerda de cómo se le asentó en el cuerpo ese nombre propio que es como la marca del deseo del otro en su cuerpo, va a ver todas las coincidencias que encuentra entre cómo vive y esa marca del otro. Por ejemplo, me decía un paciente, voy a decir el nombre, por supuesto sin el apellido, para que podamos ver la belleza que se esconde a nivel investigativo entre darle un nombre a un hijo y darle un lugar de existencia. Me decía un chico que a él no le gustaba su nombre y que en verdad no era un nombre feo, pero que no le gustaba su nombre. Le pregunté cuál era y me dijo, yo me llamo Camilo. Bueno, pero ¿por qué te molesta el nombre? Me dice. Lo que ocurre es que en mi familia todos se llaman Juan. Cuando yo noté que mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos, todos se llamaban Juan y yo me llamaba Camilo a secas, ni siquiera Juan Camilo Doc, Camilo, yo sentí que yo era el raro de la familia y sentí que era como el que no habían adoptado, inclusive me dijo. Y efectivamente, era el raro de la familia, fue a la universidad, le gustó más la plata que lo normal, inclusive es homosexual, es decir, se hizo con ese nombre y no únicamente con el nombre de Camilo, sino con lo que significó para él, porque él también puso su albedrío, con lo que significó para él se hizo una existencia. Pero lo interesante y lo que pudimos construir entre los dos es que precisamente el ser el raro de la familia le hizo distanciarse convenientemente de los defectos familiares. Entonces fue a la universidad, el único, no está tan identificado con la pobreza, el único de la familia. Se hizo una homosexualidad porque la versión de hombre macho que había en la casa no le gustó y se hizo con ese nombre propio, se hizo un lugar, pero fue un bello lugar porque fue un lugar de excepción, que era más o menos lo que estaban tratando. Bueno, entonces, ¿cómo, además de ese nombre propio, además de darle un lugar, además de hacer pasar ese niño nacido al lugar de existencia, cómo más puede un padre darle un lugar a un hijito y hacerlo pasar del nacimiento a la existencia? Yo creo que lo más importante es que cuando estés educando a un hijito, no se te vaya a olvidar lo que se dice en la Biblia, por lo menos la católica, no sé si en los otros libros sagrados, pero en la Iglesia Católica se dice muchísimo que los hijitos son prestados y que hay que dejarlos como ir. Suena muy raro porque el niño llega a la casa desadoptado, porque hay que adoptarlo, hay que incorporarlo, hay que hacerlo de extranjero a familiar. Y precisamente hay que educarlo de tal manera para que vuelva a ser desadoptado. Ya les voy a decir cómo. El hijo llega tan desadoptado que a las mamás sobre todo les dan depresiones posparto, les cuesta asumir ese niñito, dicen que no lo quieren cargar o no lo dejan de mirar, es decir, están tratando de asumir, lloran y no saben por qué. Les duele muchísimo sus senitos por los reventaditos que están por la amamantada y entonces dicen que no, que les duele, pero que entonces se lo retiren un poco porque ella está cansada. Es decir, los hombres en los partos se desmayan cuando ven a su hijito. Es decir, hay muchas pruebas de que ese hijito llega desadoptado, en tanto que es un desconocido que hay que incorporar poco a poco en el corazón. Y por eso una de las cosas que yo más he trabajado con las chicas cuando acaban de tener sus bebés es que ellas dicen: Doc, es que yo
Yo no siento pues que ame a mi hijo así como que me vaya a enloquecer de amor, no. Yo lo he ido queriendo y lo amo mucho y que mi Dios no me lo vaya no me lo vaya a quitar y que todo esté bien, pero a veces me cae hasta mal. Y yo, claro, lo que pasa es que nos enseñaron que los hijitos se aman profundamente y por supuesto, pero los hijitos también abruman, también fatigan. Y no únicamente porque sean niños y pidan tanto y sean niños del sistema capitalista que no los llena nadie, sino porque esos hijitos no se parecen en nada a lo que nosotros deseamos. Lo más parecido a un hijito que teníamos era un sobrino que uno cuando está cansado lo suelta. Lo más parecido que teníamos a un hijito antes de esa experiencia es una mascota que también se muere rápido y esa se le puede regalar. Pero un hijito es para toda la vida, no hay en el léxico una palabra que diga ex madre, no hay forma. No existe en el diccionario y tampoco existe en el corazón. Un hijo es para siempre y siempre quedará marcado ese corazón de madre así él lo haya perdido. Por alguna razón, siempre habrá un lugar para ese hijo y por eso un poeta español que se llama José María dice tan bonito que aquellos que no tienen hijos se quedan sin un pedacito de corazón por estrenar. Es bellísimo porque finalmente ese hijo marca profundamente el corazón de los seres humanos, sobre todo porque es una herida narcisista, es algo así como que uno tiene un hijito y empezando porque uno puede mirarlo, lo voy a decir como a chiste, pero eso pasa mucho, es como, ¡ah! Igualita a mi suegra. No puede ser, ¿cierto? Y finalmente lo que hay ahí es un desencuentro y entonces empieza ese hijito a chillar más de la cuenta y empieza ese hijito a pedir más de la cuenta y entonces no come y yo como era inteligente y él ¿por qué no tanto? Y empieza a hacer ese desencuentro tan bravo porque finalmente nunca ese hijo es uno mismo, sino que es otra vida con otros asuntos, con otros dones, con otros defectos y por muy parecidos que sean, finalmente siempre es un desencuentro. Entonces, ¿qué significa adoptarlo? O más bien, ¿usted cómo sabe como papá que adoptó un hijo? Que usted dijo, bueno, ya lo adopté, ¿cierto? Y no tengamos tan claro de que eso sea que la adopción pase un día y que ya eso quedó listo, ¿no? La adopción, pero por lo menos, ¿qué pruebas puede tener usted para decir, bueno, Gloria, ya lo adopté y cada uno se demora el tiempo que sea necesario? Cuando lo hace existir en su deseo, pero no es un elemento de propiedad. Gloria, ¿cómo así? Sí. Si usted cree que su hijo es una propiedad suya, entonces él tiene que comer lo que usted come, tiene que pensar lo que usted piensa, si piensa distinto es sospechoso, y para ser alguien en la vida es que se ocupe de los sueños que usted no pudo cumplir. Eso es vivir a un hijo como una propiedad. Que tenga un deseo propio, le tienes que entregar la oportunidad de tener un deseo propio. Me decía una paciente, es que a mi mamá no le gusta, grande ya, ¿no? A mi mamá no le gusta el novio que yo tengo, pero es que no le tiene que gustar a su mamá, le tiene que gustar es a usted. Es algo así como lo que les estoy diciendo. Entregarle el permiso de que no tenga que ocuparse de sus deudas, sea médico porque yo no fui capaz o porque yo no tuve las condiciones, sea un varón porque yo también lo fui, no, pues que cada uno vaya haciendo lo que puede. Obviamente que hay un tiempo en el que usted tiene que mostrarle a su hijito los nutrientes, cómo hay que comer y toda la cosa, pero también los niñitos van, después de que tienen incorporada la norma de comer a unas horas y comer para el bienestar del cuerpo, también se le puede dar la oportunidad de que él elija. Si la regla está incorporada, ¿por qué no puede ir siendo vegetariano si le gusta? ¿O por qué no puede ir retirando de los alimentos de la dieta que tiene algunos alimentos? Porque finalmente va teniendo como la oportunidad de decidir. Y lo fundamental es decir, si esto te pasa, ya lo adoptaste perfectamente. Y suena contradictorio, vas a ver. Si tú, cuando lo estás educando, tienes absolutamente claro que lo estás haciendo para que no te necesite, lo adoptaste perfectamente. Es decir, ¿qué haces todos los días para que tu hijito, qué haces por él y para él, para que tu hijito no te necesite y hoy mismo puedas morir? Pero si todo el tiempo lo estás educando para que él te necesite y sin tu presencia no pueda estar vivo, no pueda estar haciendo sus cosas, yo creo que vas cometiendo un error. Porque Gloria, educarlo para que no me necesite tiene que ver con como digamos una prueba de adopción, porque lo incluiste en tu deseo, pero le permites que él tenga su deseo propio. La palabra desadopción o desadoptarlo, me gusta mucho el prefijo des, porque como sabemos es un prefijo que niega algo
o dice que algo es inverso, desadoptar. Lo que les voy a decir es muy extraño, pero finalmente no es garantía de haber adoptado un hijo para que esté siempre adoptado. Todos los días los desadoptamos. Y está bien que así sea, porque los vamos preparando para que se vayan de la casa. Si todo el tiempo los tenemos adoptados, es decir, si todo el tiempo están incluidos en nuestro deseo, no le damos la oportunidad que quiera irse de casa. Por ejemplo, ¿cuál prueba tenemos de que hay un punto, y todos los días, porque nos pasa todos los días que los quitamos del lugar de hijos? Les voy a dar una prueba de que eso es así. Y ni se asusten que eso ocurra, porque es bueno que ocurra para que él no sienta que se puede quedar en casa completamente, que se quede en casa, sino que vaya construyendo las condiciones necesarias para irse. Para uno poderse ir de casa y hacer su vida, tiene que contar con unos padres que de algún modo lo desadopten todos los días, porque adoptarlo completamente significaría como ponerlo en el lugar de una propiedad. Una de las pruebas de que desadoptamos a nuestros hijitos todos los días, cuando los vamos a castigar. Según la ley de infancia y adolescencia, estamos obligados a corregir a los niños, pero no a castigarlos. Y la diferencia es que si los vamos a corregir es porque no los queremos maltratar, y si los vamos a castigar es porque los queremos educar. Entonces, prueba de que desadoptaste a tu hijo, y que es bueno que así sea. El instante donde los vas a castigar. Hay algunas personas que los castigan y, por ejemplo, en el instante de castigarlos, porque todavía no saben muy bien cómo castigar y porque se apasionan muchísimo con la transgresión de los niños, con la norma que no cumplió, en ese instante ese papá que va a castigar o corregir, como diría la ley de infancia y adolescencia, en ese momento ese papá está invadido de rabia, ira, y golpea a veces muy fuerte y pasa al lugar del maltrato. Las abuelas paisas tienen una muy buena intuición. Cuando ven a sus hijitos ya que están educando a sus niños, las abuelas tienen una muy buena intuición que tiene que ver con esto que les estoy explicando, y es que le dicen a sus hijitos ya grandes que están educando: hijo, cuente hasta 3, cuente hasta 10, 1, 2, y los hijitos, incluso sin tener a la madre o el padre cerca, van y educan a sus hijitos con esa idea y empiezan a contar hasta 10, es que para que se les quite la rabia. Esa pauta de crianza que le enseñan a sus hijitos es muy bella, porque en realidad lo que le están diciendo es: vea, mi amor, cuente hasta 10 para que se le quite un poquito la rabia. Porque si castiga con la rabia sin contar, ese niño en ese momento que es su hijo pasa al lugar de niño. En 3 segundos por la rabia lo pasa al lugar de niño y deja de ser el hijo. Y los días que cuenta, lo que quieren hacer es que usted lo vuelva a adoptar, porque tiene mucha rabia, porque ese niño es muy distinto a lo que usted quería y creía, y en ese instante lo desadopta. Algo así como que uno, para poder castigar a un hijo y tener rabia, tiene que desadoptarlo, porque uno lo que castiga ahí no es al hijito de uno, sino que uno castiga a un niño. Por eso es que dice: este niño culicagao, y empieza a hablarle de tal manera que queda muy claro que en ese instante esa persona que está castigando lo desadoptó y lo puso en el lugar de niño. Lo que las abuelas te están indicando es: cuente hasta 10 para que lo vuelva a adoptar y lo corrija como un hijo y no como un niño. Por eso hay papás, sobre todo en nuestra cultura paisa, que golpean, y dicen las mamás, como a un hombre a sus hijitos, porque se les olvidó en ese instante que eran sus hijos y no un niño cualquiera. Otra de las pruebas de que desadoptas todo el tiempo a los hijitos es cuando tú trabajas mucho, porque corresponde, porque tienes un impulso a trabajar mucho, no sé qué, y tienes todo el tiempo culpa porque no le das el tiempo necesario. Gloria, eso porque tiene que ver con desadoptar a un niño. Claro, ¿cómo no lo vas a desadoptar? Si al momento de que vas a tener que pagar la supuesta deuda que tienes porque trabajaste muy duro, si al momento de estar con él le das de más porque como te sientes en deuda, y en una deuda con un hijo, entonces das de más, y como dicen los paisas, se tiran el niño, porque uno no, cuando educa con culpa, educa sin límites, y educa creyendo que el que está educando es el rey y no uno que está en el lugar del gobierno, a propósito de Hegel en la fenomenología del espíritu.
También cómo sabemos todo el tiempo que lo desadoptamos. Lo desadoptamos cuando te atreves a poner a un hijo en el lugar que no corresponde. Muchos niñitos, muchos hijitos, ¿lo sabes? Estamos enterados de que no están en el lugar de un hijo, sino en el lugar del marido, en el lugar del padre o en el lugar de un hermano. A propósito de usurpar lugares, no conviene poner a un hijo en el lugar de marido. Obviamente que no es por incesto, es porque les encargan unas tareas a los hijos, que es como si el marido no está, entonces tú te encargas de esas tareas que no son sexuales, porque no se trata de un incesto, sino del lugar como tal. Entonces duermen con los papás, duermen con la mamá, por ejemplo, se encargan de corregir a los niños, a los hermanos menores. Si él va a tener una pareja, entonces se escandaliza que porque cómo así que no, pues que cada uno vaya haciendo su vida. Si una mujer dice algo así como, mire todo lo que yo he hecho por ustedes y mire cómo me pagan, pues que entonces lo que esté cobrando es que no son buenos hijos, pero no que tengan una pareja, porque uno puede, digamos, dedicarse a cuidar a su madre y por supuesto a devolverle todos sus sacrificios, pero que el sacrificio no sea la vida amorosa, por ejemplo, o la vida sexual, que lo sabemos muchísimo. Muchos de los pacientes que hablan de su vida sexual fracasada, lo que hay, cuando hablo con ellos, lo que hay es digamos, una relación bastante estrecha con sus familiares, sobre todo con la madre. Bueno, digámoslo así para cerrar. La criatura humana nace desadoptada. Hay que adoptarlo, quiere decir incluirlo en el deseo, incluirlo en el amor, en los rituales, incluirlo en la vida misma. Pero lo más hermoso es que la crianza que les sugiero para los niñitos es que los vamos desadoptando. O sea, hay que adoptarlos, pero apenas los adoptemos, los vamos a tener que ir desadoptando en el sentido de entregarles un deseo propio, permitirles que hagan una vida por fuera de la casita, no mostrarles la vida cotidiana como un gran peligro para que se queden en casa, haciéndose la idea de que el único lugar donde no les va a pasar alguna cosa es la casita. La buena noticia es entonces que si educas a tu hijito para que no te necesite y vas educándolo como hacia la desadopción, en el sentido no de que lo dejes de amar, sino que lo dejes ser, eso le permite al niño tener una vida propia, y si te va a devolver, y si te va a entregar, y si va a estar contigo, que no sea la vida misma, sino su deseo, y lo que decimos en Antioquia como mi hijo es un orgullo para mí, pero que si es un orgullo para ti, y que si hiciste la tarea bien, es porque ese hijo es civilizado, es porque acepta las normas, porque es capaz a veces de transgredir las normas familiares para poder hacer un deseo propio. Por ejemplo, una de las maneras en que he visto que adoptan a un hijo y lo agarran de tal manera es, por ejemplo, poner a un hijito o una hijita a criar a todos sus hermanitos. Me decía una paciente, es que yo no puedo todavía independizarme porque como a mí me entregaron todos, me dieron la universidad que yo quise y toda la cosa, entonces mi mamá dijo que yo tenía que trabajar para poderle dar estudio a mis hermanitos, y entonces ahorita yo estoy en la encrucijada de que yo quiero independizarme, incluso estoy pensando en vivir con mi novio, pero ¿cómo le parece que no voy a poder porque mis papás dijeron que yo tengo que darle la educación a mis hermanos? Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿por qué ella no puede hacer las dos cosas? ¿Por qué el imperativo de que no puede hacer su vida? Porque es que si no, entonces los otros no pueden tener un deseo. Finalmente, nuestra labor como papás, como les decía, es adoptar a nuestros hijitos en tanto que les demos un lugar de existencia, pero que no les transmitamos, por eso hay que educarlos para que no nos necesiten, no les transmitamos que si no nos paga, lo que finalmente no nos debe, pero que si no nos paga todos los sacrificios y todo lo que tuvimos que hacer por ellos, que más bien son renuncias, bellas renuncias, que si no entonces nos hacen los sacrificios de la misma, digamos, categoría que nosotros hicimos, entonces no es un buen hijo. Todos los hijos son adoptados, quiere decir que es una decisión del padre asumirlo, darle una existencia, pero al mismo tiempo soltarlo para que él haga su propio deseo y haga con ese nombre propio una solución para su vida, que a veces
no es lo que tú quieres, pero eso no significa que no sea un buen hijo. Gracias, un abrazo.